Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Para mí es un placer recibir la honra de no simplemente del pastor, sino ustedes como casa de fe. Gracias por el abrazo, el calor humano brindado. Gracias por todo el aprecio. No simplemente mostrado en el lugar cuando llegamos, sino a través de las conversaciones que hemos teniendo el pastor y yo. De verdad, honro la vida del pastor, honro la vida de ustedes. Es un compromiso y una responsabilidad sobre edificar la iglesia. Para nosotros es un compromiso sobre edificar la iglesia. Por eso es importante que aquel que vaya a edificar mire cómo va a sobre edificar, dice 1 Corintios. Tenga cuidado cómo lo va a hacer. Entonces, ando con mi esposa, ando con mi niña que parece como que se le acabó la gasolina. no está, no está preparada para estos eventos de largometraje. Así que de verdad, gracias a todos. Honro la vida de la primera exposición, amada Miriam. Honramos la vida de usted y que el Señor permita que siempre vayan bien por ese camino que ustedes. Yo vengo de 2 horas, ustedes vienen de casi 4 horas de distancia. Así que agradecemos a todos por el privilegio. Espero que todos sigan siendo afirmados en la palabra de gracia, que es la única que tiene poder para sobreedificar y darnos la información correcta a nosotros para que sepamos en qué consiste lo que hemos recibido en Cristo. Diga conmigo, herencia. Yo quiero orar por esta exposición para que sea Dios que nos permita dirigir lo que vamos a hacer. Señor, te pido por la vida mía, Jesús. Yo te pido, Señor, que no permita que nada de lo que diga sea conforme a mi emoción, Señor, sino que habla a tu iglesia, que es tu cuerpo, Señor, la cual es edificada en el Espíritu, Señor. Yo te pido, Señor, que la impartición de tu palabra llegue a su vida, Señor. No permita que lo que yo diga responda a un sentimiento o a un vicio producto de información captada por los sentidos, Señor, sino que sea una información producto del propósito que tú quieres edificar en tu iglesia, Señor. Señor, es tu iglesia, no es mía, a la cual pertenecemos, la cual está expresada a través del cuerpo, donde Cristo es la cabeza, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tómense. Está bien, no hay problema. Gloria a Jesús. ¿Estamos? Todavía. Sí, sí, sí. Pasamos los comerciales, ¿verdad? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. Miren, siempre cada vez que voy a exponer acerca de la palabra de Dios, es mi oración pedirle a Dios que traiga al pueblo un espíritu de revelación. Cuando hablamos de revelación, conforme al uso que le da la palabra el apóstol Pablo, no estamos hablando de traer algo nuevo a la existencia, sino que tanto los apóstoles, cuando le dieron uso a la palabra revelación,
utilizaron una palabra que es la que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. Por eso la Biblia en inglés, ustedes ven que no se llama Apocalipsis, sino que se llama revelación. Pero en el contexto de aquella época, la palabra revelación no respondía a traer algo nuevo a la existencia, sino que era utilizada en los teatros donde había una cortina, donde tenía todo montado. La cortina tenía todo el evento y toda la función montada detrás, pero nadie podía verlo, porque la cortina tapaba lo que estaba detrás de ellos. Entonces, cuando Pablo habla de revelación, Pablo no dice que lo que está detrás de la cortina va a ser nuevo, sino que Pablo dice: yo oro para que ustedes tengan un espíritu de revelación, para que lo que ya está, ustedes se les sea manifiesto. El proceso de revelación se da cuando se abre la cortina. Diga conmigo: correr el velo. Por lo tanto, la revelación no viene producto de traer algo nuevo, sino que usted conozca lo que ya existe. Por eso el libro de Juan, en el capítulo 1, cuando está hablando de Jesús, dice: en el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. Diga conmigo: estaba detrás del telón. Por eso la iglesia, muchas veces nosotros decimos que nace en el libro de los Hechos, pero para decir que la iglesia nace, tendremos que decir que la iglesia es creada. Pero la iglesia no es creada, la iglesia es revelada, porque la iglesia está compuesta de dos cosas: un cuerpo y una cabeza. Primero, el cuerpo estaba presente aquí en la tierra a través de un cuerpo físico que respondía a una costumbre, que era el que nosotros conocemos como el Jesús histórico. Una vez este hombre muere y resucita, entonces es glorificado. Entonces se va a la cabeza y deja su cuerpo, y ahora el cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, la cabeza de ese cuerpo sigue siendo Cristo. Por eso es mi deseo que en nosotros haya un espíritu de revelación, para que podamos entender lo que en el propósito del Padre fue establecido para nosotros. Yo quiero tratar el tema hoy transicionando del tiempo pasado al tiempo presente. Entonces, yo quiero que vayamos primero al libro de Crónicas. El libro de Crónicas, capítulo... Se me fue el versículo. Primera de Crónicas, capítulo 12. Le prometo que seré respetable con su tiempo. Primera de Crónicas, capítulo 12. Verso 32. Leemos lo que las escrituras establecen. De los hijos de Isaacar, 200 principales tenían una característica que era diferente a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando el escritor de Crónica va a escribir el libro, se hace imposible ignorar la característica que poseía este pueblo. Y dice que era entendido en los tiempos. Diga conmigo: entendido en los tiempos. Note que no dice entendido en el tiempo, sino entendido en los tiempos. Porque los tiempos cambian. Y es necesario que la iglesia pueda entender el cambio del tiempo, para que como el tiempo cambia, la iglesia pueda hablar el lenguaje que Dios establece para el tiempo que estamos. Una iglesia que no entiende en qué tiempo está es una iglesia inefectiva, porque es probable que esté trabajando con las herramientas de un tiempo pasado cuando se le han entregado unas herramientas para un tiempo presente. Y esto puede ser grave, porque la Biblia dice en el libro de Crónicas que por esta iglesia ser entendida en el tiempo, entonces ellos sabían lo que había de hacer. Entonces, uno de los problemas que hoy posee la iglesia, por lo cual la autoridad se ve mermada frente a los problemas de la tierra, es que no es entendida en los tiempos. Y por no ser entendida en el tiempo, entonces no sabe qué tiene que hacer.
Y por no saber lo que tiene que hacer, empieza a improvisar lo que entiende que es lo importante. Y se basa en lo urgente y olvida el propósito. Por eso el libro de Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1. Bendigo la garganta de Miriam porque estamos a año luz, esa garganta se me gasta de una vez. Entonces, el libro de Gálatas establece cuando dice, os Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo comenzado por la verdad, van a terminar por la carne. La palabra fascinar, yo quiero que usted le preste atención porque dentro de sus definiciones existen algunas, como quién los embrujó, quién los hechizó o quién los ilusionó. Y yo quiero tomar la parte de la ilusión. Quiero tomar la parte de la ilusión, porque la parte de la ilusión es la que yo quiero que establezcamos para lo que es la edificación de la iglesia. La parte de la ilusión, el ilusionista actúa de una forma que hace creer que trae algo nuevo a la existencia. Pero en el proceso de hacer creer que trae algo nuevo a la existencia, es lo que hace que tú desvíes la atención de donde él está trabajando. Entonces, antes de él traer algo nuevo a la existencia, él primero te distrae. Para que tú creas qué es lo que él está haciendo, mientras tú estás atento a lo que él cree, a lo que tú crees que le estás haciendo, mientras donde él está proporcionando su propósito, tú no te estás dando cuenta. Entonces, él provoca una distracción. Y una de las cosas por la cual la iglesia es inefectiva en el propósito y en la autoridad es porque está distraída. Y la distracción no responde a cómo usted se comporta religiosamente, a cuántas veces usted viene o no va, o cómo es su acto de comunión, ni a cuántas horas usted ore, ni cuántas horas tú hables en lengua. Responde a que tú seas entendido en el tiempo para que conozcas el propósito. Porque tenemos la iglesia de Corintios que hablaba lenguas, profetizaba, echaba fuera demonios, hacía milagros, pero se vio víctima de Pablo tener que decirle carnales. E incluso había un desorden al momento de utilizar el don de lengua, que Pablo le dijo, cállense la boca. Yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lengua. Entonces Pablo dice, no voy a orar, no voy a adorar. No, Pablo no dice eso. Si voy a orar, oraré con entendimiento. Si voy a adorar, lo haré con entendimiento. Entendiendo nosotros esta enseñanza donde Dios está interesado en que nosotros entendamos cuál es el propósito para que entonces accionemos. Pero muchas veces estamos más preocupados en accionar y nos olvidamos de ser. Y por lo tanto, como no somos, sino creemos que hacemos, entendemos que por el movimiento que hacemos, entonces Dios tiene que moverse por lo que yo hago. Entonces el evangelio se concentra en un evangelio humanista donde el hombre es el centro. Porque cuando el hombre entonces empieza a entender que lo que de Dios es por lo que él hace, entonces lo que él empieza a pedir es producto de sus propias obras y para cubrir sus propias necesidades. Entonces él empieza a orar para que Dios escuche su voz, pero no ora para escuchar la voz de Dios. Por eso el libro de Filipenses dice que Dios pone el querer como el hacer. Por lo tanto, no es lo que tú quieras orar, es lo que Dios quiera que tú oigas por lo que Él quiere orar. Pero tú no vas a poder conocer el propósito si no entiendes cuál es. Por eso muchos de nosotros creemos que por más que oremos, Dios más tiene que moverse. Y nuestras oraciones y nuestros actos religiosos que son
producto de comunión con el Padre, se convierten en acciones para doblarle el pulso a Dios. Dando a entender que por más si no me oyó porque duré 15 días orando, entonces tengo que orar 30. Si no me oyó los 30 días, tengo que orar 60. No te oye porque tú no estás hablando el lenguaje que Él escucha. Entonces, si no habla el lenguaje que Él escucha, fracasarás. Fracasarás en entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso es mejor orar 2 palabras, pero que sean producto de lo que entendiste del propósito. Y no que te pase toda la vida orando por cosas que ni entiendes. La mayoría de nuestras oraciones, más del 80 o el 90% de nuestras oraciones, están contestadas en la Biblia. Sin embargo, como el pueblo no entiende, está pidiendo por muchas cosas que ya en Cristo le fue entregada. Entonces, como está pidiendo por lo que ya le fue entregado, Dios empieza a reaccionar y dice, y ni caso le escucha. Y muchas veces por nosotros, esto sucede porque muchas veces estamos utilizando las herramientas del tiempo pasado, estando en un tiempo presente. Y yo le voy a citar un hecho que pasó en el tiempo pasado. El pueblo de Israel duró 40 años en movimiento. Pero el hecho que duró 40 años en movimiento no quiere decir que avanzó. El hecho de que te muevas no quiere decir que avances. Muchos de nosotros podemos movernos y no avanzar. Entonces, primer punto de lo que quiero establecer para que la iglesia opere con autoridad. Lo primero es que tiene que ser entendida. Entendida. Y lo segundo, entendida para no ser distraída. Y el tercer punto, el cual, que es el que voy a utilizar para concluir, tiene que estar posicionada. Y aquí yo quiero que usted preste mucha atención porque quizás la cosa que le diga es probable que le causen algunas cosas. Pero yo quiero que usted me preste atención. Yo quiero que leamos el libro de Hebreos, capítulo 1, capítulo 9. Hebreos 9. Vamos a leer 11 versículos. (9:1) dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Qué tenía un santuario? Terrenal. ¿Cómo era ese santuario? En ese santuario era donde habitaba la presencia de Dios. En ese santuario era que se utilizaban los símbolos para que lo que es terrenal sea santo. Siga conmigo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas las partes. En lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes. Dice que entraban los sacerdotes. El escritor le está hablando aquí que entran los sacerdotes, dando a entender, para que nosotros entendamos, que eso era un lugar privilegiado. Ahí no entraba todo el mundo. Al tabernáculo solo entraban los sacerdotes y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba 2 veces al año. Primero entraba para expiar su pecado y luego entraba para expiar el pecado del pueblo. Y afuera se mantenían los sacerdotes en los atrios, haciendo lo que eran los sacrificios diarios. Todo este sistema era el que estaba funcionando, diga conmigo, en el tiempo pasado. Vamos a seguir leyendo para que luego centremos cuál es el sistema que Dios ha establecido para el tiempo presente. Pero en la segunda parte, bueno, el 8,
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cómo así que no se había manifestado si el sumo sacerdote entraba 2 veces al año? Pero dice que no se había manifestado. ¿Qué nos enseña las Escrituras a nosotros con esto? Diga conmigo, todo esto cumplió un propósito simbólico. Todo esto era símbolos. Dios encapsuló su propósito de varias maneras y lo fue dando a conocer poco a poco. Por eso usted ve en el Antiguo Testamento, usted no ve al diablo obrando de la misma manera que obra en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo ni el diablo entendía cuál era el propósito. Porque todo estaba encubierto en forma de misterios. Estaba en forma de misterio y él no sabía cuál era. Por eso cuando Juan identifica a Cristo, dice, este es el Cordero, pero este Cordero no responde a una palabra que salió de él. Él está respondiendo a algo que venía de atrás, porque ellos todos los años sacrificaban un cordero, pero este cordero solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. Sin embargo, el cordero que fue inmolado, este que es perfecto, este tiene la capacidad no de cubrir tu pecado, sino de quitar tu pecado. Por eso este sacrificio valió para siempre. El sacrificio que ellos hacían todos los años era un intento a ver si funciona. Hasta que el tiempo se llegara. Entonces mire qué dice el 9. El 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué era todo eso? ¿Qué es un símbolo? Me encantó, una representación de algo. Diga conmigo, lo representaba, pero no era. Lo representaba, pero no era. Por lo tanto, cuando usted está operando en el sistema pasado, usted está operando bajo una representación, pero no una realidad. Por eso es necesario que nosotros pasemos del tiempo pasado al tiempo presente, para que salgamos de la representación a la realidad. Por esto, todo era una sombra. ¿Qué es una sombra? Una sombra es cuando la luz le da a alguien a la espalda y genera una figura incierta. Entonces, es necesario que la iglesia pueda entender en qué consistía este sistema, para entender en qué consiste este sistema ahora, para que deje la sombra y pase a la realidad. Y yo sé que muchos de ustedes se están gozando, pero es muy probable que muchos de ustedes estén viviendo bajo sombra. Y esto es peligroso. Y les voy a poner un ejemplo de por qué esto es peligroso. Vamos a leer primero el verso 10. Ya que consiste solo en comida y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne. Yo podría resumir esto y decía, solo consiste en cosas temporales. Solo consiste en cosas temporales. Dice, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y viene una preposición que indica cambio. Y dice, pero estando ya presente Cristo, he aquí las cosas cambian. Estando ya presente Cristo. Y esto es una palabra que nosotros deberíamos memorizarnos y hacernos de ella. Y cada vez que usted quiera hacer algo y practicar algo, usted tiene que ponerlo en el foco de a qué tiempo representa. Si representa el pasado o el tiempo presente. Porque muchas de nuestras canciones y muchas de nuestra forma de orar y muchas de nuestras prédicas responden a un tiempo pasado, pero no responden a un tiempo presente. Y mire por qué esto es grave. Si tú agarras 2 personas que son pareja
Y uno se va para los Estados Unidos o para un país cualquiera. Y otro vive en República Dominicana. Mientras ellos están a distancia, existen medios de comunicación. Y este medio de comunicación es videollamada, mensaje, foto, lo que usted quiera. Pero hasta que él no venga nunca están juntos. Lo que usted quiera. Ahora diga usted, yo quiero que alguien casado, ¿quién está casado de usted? Vamos a poner un ejemplo con el pastor. Su esposa se fue, no que sea, su esposa se fue. Y ella tiene 3 años. Es un ejemplo. La importancia es el fundamento que quiero sobreedificar. Él se va por 3 años. Durante esos 3 años ustedes utilizaron videollamada, WhatsApp, mensaje. Pero ella llega. Ella está al lado suyo. Y tú, en vez de decirle, hola mi amor, agarra tu celular y agarra WhatsApp y le escribe, hola mi amor. ¿Cómo ella se siente? ¿Por qué? Porque ya yo estoy presente. Entonces, así es la realidad de nosotros en Cristo. Porque la iglesia ha perdido la autoridad y ha perdido el enfoque porque no está actuando como si Cristo está presente. Está actuando como si Él no viniera. Y esto a nosotros tiene que cambiarnos el lenguaje e incluso cambiar la forma de cómo nosotros hablamos de edificación. Nótese que hablo mucho de la palabra sobre edificación, no edificación, porque la edificación es sobre el fundamento, pero la sobre edificación es sobre el fundamento ya puesto. Hay muchos que están edificando porque no están edificando sobre lo ya edificado, por lo tanto no están sobre edificando, sino que están edificando lo que ellos quieren. Porque para edificar conforme al propósito hay que sobreedificar sobre lo que ya está establecido. Entonces, tú no vas a poder edificar sobre lo ya establecido si estás actuando como que si Cristo no estuviese presente. Y esto debe atacar a nosotros y debe retar a nuestra forma de cómo dirigirnos y en la forma que estamos edificando como iglesia. Porque es probable que estemos actuando un propósito que es el de nosotros, más no el propósito de Dios. Efesios 2, 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. ¿Nos hizo qué? La palabra utilizada aquí es una palabra muy interesante en su definición. Porque esto no es una silla ni un lugar físico, sino un lugar que es una posición de gobierno y autoridad. Entonces dice que Cristo, el poder que actuó en la muerte y que actuó en la resurrección, es aquel que actuó para posicionarnos a nosotros. Entonces, esta posición no la teníamos en el tiempo pasado, pero sí la tenemos en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque en el tiempo pasado éramos huérfanos. Y lo establece las Escrituras cuando dice, yo no me iré y no lo dejaré huérfano. ¿Por qué? Porque estaban huérfanos. ¿Y qué era lo que los llevaba a estar huérfanos? Que había una separación entre ellos y el Padre. El pecado que primero ocurre en Adán cuando se desobedecen hizo que el hombre se separara de Dios. Y esto hizo que el hombre no fuera aceptado delante de Dios. Y esto hizo que haya una distancia. Pero estando presente Cristo, reconcilió lo que en un momento estuvo separado. Entonces una vez Él reconcilia lo que en un momento estuvo separado, entonces nos entrega una posición. Por lo tanto, ya no soy huérfano, sino que sois hijos. Ya tú no tienes cuando vas a orar como un huérfano arrepentido delante del Padre. No, Dios quiere que tú ores como un hijo justificado. Porque no depende de lo que tú hagas, sino depende de la obra que hizo Cristo en la cruz. Por eso, Dios nada más tuvo 2 hijos. Que
que fue el primer Adán que era conforme a la tierra, aquel que comió el maná y murió. Pero hay un segundo Adán que tiene poder para dar vida, y este es Cristo vivificado, que dice que el que comiera de mí no morirá jamás. Pero el primer Adán estaba en el tiempo pasado y el segundo Adán está en el tiempo presente. Si tú estás operando como el tiempo pasado, es probable que tú estés operando como el primer Adán, un alma viviente, alguien que está separado de Dios. Pero el segundo Adán es aquel que reconcilia la humanidad con Dios. Por lo tanto, señores, es una mentira decir que Dios te ve a ti tal como cual tú eres. Porque si te viera como tú eres, te matara. Dios, cuando te ve a ti, no te ve a ti, ve a Cristo. Y por eso no te mata, sino que te justifica. Porque si por ti Él no calificaba, es verdad que en un momento no éramos dignos. Es verdad que en un momento no dábamos la medida. Es verdad que en un momento no éramos aceptos al Padre. Pero estando presente Cristo, ya sí somos dignos. Porque no es digno por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Y la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por lo tanto, ya Dios no va a ver lo de Adán que hay en mí, sino va a ver lo de Cristo que hay en mí. El hombre quiere constantemente buscar la justificación mediante las obras de Adán. Y por eso tiene que terminar muchas veces queriendo morir. Porque está operando desde la posición de un hombre caído. Pero si opera de la posición de Cristo, cada vez que vayas al Padre, vas a querer vivir. Porque lo que tú quieres es dar vida, dar vida, dar vida. Entonces, nos hizo sentar y nos hizo acepto en el amado. Ahora, para nosotros asegurar la posición en la que hemos sido entregados, es importante que nosotros transicionemos. Le voy a decir algunos conceptos. Hebreos 1, capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas a través de los patriarcas y los profetas, ¿quién se lo sabe? Dice, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. ¿Qué significa eso? Los patriarcas se les dio la promesa de que alguien vendría. A los profetas se les dio la ley. Que Romanos 10:4 dice que el fin de esa ley es Cristo. La palabra fin es la misma de donde hoy en día sacan la palabra televisión, que lo que quiere decir no final, sino propósito. Por ese propósito es proyectado. Entonces dice, el fin de la ley es proyectar a Cristo. Por eso Jesús, cuando tiene la discusión, le dicen, ustedes escudriñan las escrituras, pero no, porque a ustedes les parece que en ella hay vida eterna, pero no me ven a mí, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que va desde Juan hasta Génesis, habla del testimonio de Cristo. Pero después de Cristo muerto y glorificado, ya no se habla de su testimonio, se habla de su realidad. Por eso es importante que nosotros transicionemos de una mente de promesa a una mente de herencia. Por eso cuando ustedes ven el capítulo 1 de Juan, cuando a Juan se le acercan y le dicen, ¿quién tú eres? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías? ¿Por qué? Porque había una promesa que ardía en el corazón de ellos, donde ellos querían ver que ese profeta viniera, que ese Mesías viniera. Entonces ellos vivían por lo que se les prometió. Todo, por eso Jesús dice, desde los días, no ha nacido un hombre, no había un hombre nacido de mujer, que sea más grande que Juan el Bautista. No hay uno que sea más grande, pero cualquiera
que el ser más pequeño en el reino será más grande que él. Hay una confusión con esto, porque algunos creen que está hablando de un reino de los cielos, y eso es un error, porque cuando Juan el Bautista dice el reino de Dios se ha acercado, no viene un imperio, sino que viene una persona, porque el reino no es algo que se manifiesta, sino es alguien que te habita. Entonces es necesario que nosotros pasemos desde un lenguaje temporal y simbólico. Diga conmigo, temporal y simbólico. Todo lo que ellos vivieron era temporal. Todas estas personas era temporal. Y lo podemos leer en el libro de Hebreos 11. El 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos. ¿Qué es lo que dice? Grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? ¿Cuáles son los testigos? Lo que él viene mencionando en el capítulo 11. Que incluso el capítulo 11 dice: de los cuales el mundo no era digno. El escritor fue capaz de decir que toda esa persona del mundo no era digno. Pero yo quiero darte una buena noticia, para que tú tengas conciencia de lo que tiene este tiempo presente. Y es que dice: errando por los demás, por montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, se habló bien de ellos, nadie pudo señalarlo, nadie pudo decir que ellos tuvieron una cosa, nadie pudo decir fueron malos. No recibieron la promesa, mas tú recibiste la promesa. Por eso tú no tienes que estar orando por algo que viene, sino por conocer algo que ya vino. Y dice: proveyó de Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Y qué era eso que es mejor? Diga conmigo: Cristo, Cristo, Cristo. Ellos no lo tenían, dice Pedro, que ellos indagaron diligentemente para saber en qué tiempo era que venía. Esto tan bueno para quienes eran, pero no se les reveló, no se les dijo, porque era para ti, era para mí. Yo sé que muchos de ustedes se gozan con esto. Ustedes lo entienden lo que estoy diciendo. Si lo entienden, entonces ¿por qué estás deseando ser como Moisés, ser como Elías, ser como David? Si Dios proveyó algo mejor para ti. Hay una versión presente que es Cristo, Cristo, Cristo. Dios no quiere que tú estés deseando ser como esas personas que alcanzaron buen testimonio. Son personas con buen testimonio pero sin promesa. Nosotros somos personas con promesa porque la recibimos y se nos entregó la herencia. Por eso es importante que nosotros transicionemos del tiempo pasado al tiempo presente. En el tiempo pasado había muchos símbolos. El lugar tenía importancia. E incluso había un aceite que tenía una característica, que se decía que el que no incumpliese con la característica era digno de muerte, el cual hacía que lo temporal sea santo. Oiga, lo temporal era santo. En ese lugar era que se hacía el sacrificio. Y si el sacrificio era aprobado, entonces la presencia de Dios descendía. Eso pasaba en el tiempo pasado. Otra cosa que pasaba en el tiempo pasado era que el Espíritu de Dios solo descendía sobre 3 personas: reyes, sacerdotes y profetas. Ustedes por eso no van a ver nadie con el Espíritu de Dios que no tenga estas características. Otro punto que pasaba en el tiempo pasado era que el Espíritu de Dios lo llenaba y se iba. No permanecía. Era temporal lo que sucedía. Por eso, la característica que a Juan el Bautista se le da para identificar cuál es el Cordero no es que tenga el Espíritu, sino que el Espíritu permanezca. Porque ahora el Espíritu dejó de visitar y ahora vino a hacer una habitación en tu vida. Por eso el Espíritu Santo no te visita, sino que te habita. Por lo tanto, deja de estar orando y pidiéndole a Dios que su Espíritu descienda, porque lo tiene. Desde que creíste, fuiste sellado con su Espíritu. Por eso ustedes ven que en el Pentecostés el viento llenó el lugar, pero el Espíritu llenó a las personas.
Ahora, el Espíritu, lo que es santificado, no es el lugar, sino la persona. Por eso Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice que ustedes son piedra viva para edificar la casa de Dios. Piedra viva, no valores las piedras muertas, que en el tiempo pasado tenían importancia, pero ahora no. Por eso, Habacuc, cuando da una profecía, dice, en aquel tiempo, la tierra será llena ¿de qué? Muchos dicen de la gloria de Dios, pero ignoran lo que dice del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, cuando el libro de Juan, capítulo 1, dice, aquel verbo, aquella palabra por la cual las cosas se hicieron, por la cual las cosas son, por la cual las cosas subsisten, en aquel que habita la deidad del Padre. Cuando esta palabra habitó en una persona y se hizo carne, entonces vimos su gloria. Por lo tanto, la gloria no es algo que desciende. La gloria no es algo que llena un lugar. La gloria es Cristo en ti. Por eso Pablo dice, Cristo en mí, esperanza de gloria. Por lo tanto, tú no tienes por qué esperar que algo se llene. Tú no tienes que esperar que un lugar se llene, sino que la gloria que está en ti es la gloria de Dios. Entonces la tierra será llena del conocimiento, porque el Cristo no había sido revelado. Y la gente no conocía de Él. Y ahora la gente conoce a través de Cristo, porque está en ti, está en mí, está en el cuerpo. Por eso en aquel momento, como Cristo no habitaba en nadie, había que utilizar un lenguaje simbólico. Por eso utilizaba el aceite para ungir el lugar. Y con el aceite el lugar se hacía santo. Pero ese lugar podía perder la santidad si se corrompía. Pero ahora lo que te da la santidad es la posición en Cristo. Por eso Juan dice, la unción del santo está en ti, está en mí, está en ti, está en el cuerpo. Y dice, y no tendré necesidad que nadie os enseñe. Y no es que tú vas a tener un individualismo ahora, sino como ya Dios no te ve individual, sino que ve el cuerpo operando. La unción que está en ti, que está en ti, que está en ti, a través de los dones de maestros, de profetas, de apóstoles, de pastores, va a enseñar lo que el cuerpo necesita saber. Para que cada uno, recibiendo su propio alimento, entonces crezca. En el tiempo pasado, si hablaba, el hombre vivía bajo maldición. Y por eso cuando a Abraham, préstame atención a lo que lo dice, cuando a Abraham se le promete, se le hace la promesa, bendeciré. Está hablando de tiempo futuro. ¿Por qué? Porque era algo que en un momento se iba a manifestar. Por eso cuando el número capítulo 4, cuando se le da el mandato de cómo saludar al pueblo, nótese que no se le dice al pueblo salude así, sino se le dice a los sacerdotes, háblenle al pueblo. Le dice, Dios te bendiga, tiempo futuro. Sin embargo, Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque la bendición no era algo que yo iba a recibir, sino a alguien que iban a manifestar. Otro punto, la Biblia dice que a Abraham se le prometió la tierra prometida. ¿Cómo se llama esa tierra prometida? Canaán. Pero, vamos a ver si ustedes van aprendiendo. En el tiempo pasado se hablaba un lenguaje. Entonces Canaán no puede ser un lugar. Canaán es un símbolo. Por eso Hebreos 11 dice que Abraham anduvo como forastero. Porque no buscaba un lugar físico, buscaba un lugar cuyo fundamento era Dios. Buscaba a Cristo. Por eso que Juan dice que Abraham vio mi día y se gozó. Porque no vio un lugar, vio una persona que se había de manifestar. Por eso lo saludó de lejos.
lo saludó de lejos, deseando. Y cuando vio lo glorioso, lo grandioso de lo que iba a recibir, inquirieron diligentemente para saber si le tocaba a ellos. Mientras ellos inquirían para saber si a ellos le tocaba, muchos de nosotros estamos inquiriendo para coger lo que ellos tenían. Por eso muchas veces en nuestros coros, yo quiero subir al Sinaí para bajar como Moisés con el rostro resplandeciente. Y vemos que el rostro, Moisés se puso un velo. Si leemos la Biblia sin el símbolo, podemos decir para que la gloria no lo matara a ellos, ¿verdad? Pero si usted lee la Biblia en la realidad presente, 2 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 18, dice que ese velo no era por la presencia. Ese velo era para que el pueblo no pusiera su mirada en algo que iba a perecer. Sin embargo, muchos de nosotros queremos poner nuestra mirada en lo perecedero, lo temporal. Lo temporal es todo aquello que está sujeto a tiempo y a espacio. Cuando usted le habla que usted va a recibir algo porque está en un lugar temporal, porque está sujeto al espacio. Porque una vez cambia el espacio, cambió lo que usted va a recibir. ¿Aló? Si te prometen algo por el lugar, es porque es temporal. Porque lo eterno no está derivado al tiempo. Por lo tanto, tú puedes estar en cualquier lugar y allá lo eterno tiene que alcanzarte. Yo sé que quizás por falta de entendimiento y por algunas motivaciones, quizás alguna está distorsionada, por algunas carencias, muchas veces utilizamos lenguaje pasado para querer llamar la atención del pueblo. Pero no, en el pasado no era bendecido, en el presente soy bendecido. Porque mi bendición no es algo que yo voy a recibir. No es que tú recibas una jipeta, no es que tú recibas una casa, no es que tú recibas una mujer. No es que recibas nada de eso. La bendición es que recibas a Cristo. Por eso, la ofrenda en el tiempo presente no depende de lo que tú debas recibir, sino de lo que ya tú recibiste da. De lo que ya tú recibiste, entonces da. E incluso la ofrenda dice que cada uno dé como propuso. Pero hoy en día la gente que motivarlo por si va a dar 5, cuando me oiga, diga 10. Aunque de 10 no sirve porque no te lo propusiste. Porque en el tiempo presente es cada uno, la ofrenda es racional, no emocional. Depende cómo yo pueda tocar tus emociones. Y de acuerdo a cómo toque tus emociones, entonces tú ofrendaste. Y como la ofrenda fue mucha, entonces Dios escuchó nuestra oración. No, aunque sea mucho, el dinero que perezca contigo. Porque no va conforme al tiempo presente. Entonces, si no va conforme al tiempo presente, no debo utilizarlo. Es necesario que nosotros empecemos con diligencia a entender en qué consiste lo que en el tiempo presente nosotros hemos recibido, para que no estemos deseando lo del tiempo pasado. Por eso hay muchos artistas, ¿dónde están los hombres como Elías? Se murieron. Están allá, ¿dónde están? No, Dios no quiere a Elías que se levante de nuevo. Elías ya vino y ustedes no lo vieron, le dijo. Dios quiere lo que ha depositado en ti. Por eso es importante que tú seas entendido en el tiempo. Para que sepas lo que ha de hacer como iglesia. Si nosotros no conocemos el tiempo presente, es probable que seamos inefectivos en el propósito. Vamos a repetir: pasar de promesa a herencia, pasar de una mentalidad de maldición a bendecido, pasar de huérfano a hijo, pasar de un lenguaje temporal y simbólico a un lenguaje eterno que corresponde a una realidad. Gloria a Dios. Nosotros vivimos un tiempo muy hermoso de parte de Dios. Y es probable que muchos de nosotros lo estemos desperdiciando por no entender en qué consiste el tiempo presente. Aunque estemos llenos de buenas intenciones,
lleno de buenos actos, es probable que estemos edificando lo que nosotros queremos, pero no el diseño que Dios estableció. Por eso dije, la mayoría de nuestras oraciones están contestadas en la Biblia. Y muchas de nuestras oraciones responden a cosas del tiempo pasado, entendiendo que a través de esos actos nosotros lograremos las cosas de parte de Dios. Pero no es así. Tenemos que operar desde el tiempo presente. Y Pablo fue ñoño con eso, enfrentó a Pedro cara a cara, cuando Pedro quiso traer las cosas del tiempo pasado. Y lo enfrentó y dice, tú no estás edificando conforme a la verdad. Y hay muchos de nosotros que incluso, porque estamos orando, a veces queremos darle orden a Dios. Como Pedro le dio orden a Dios cuando tuvo la revelación para que fueran de Cornelio. Dice, yo soy judío. Después dice, no, la ley dice. Hasta que Dios tiene que decirle, no le llame inmundo a lo que yo he purificado. Es mi oración. Es mi oración que Dios nos permita a nosotros cada vez más caminar en el tiempo presente. Señores, estamos llenos de simbolismos. Muchos simbolismos. Muchos símbolos. Muchos símbolos. Viviendo como si Cristo no estuviera. Muchos símbolos. Y no los voy a empezar a citar para no herir algunas cosas. Pero yo se lo voy a dejar a su conciencia. Analice en el tiempo pasado qué era, cuáles eran los símbolos y qué ahora son las realidades. Y analícelo conforme al propósito de Dios. Y para terminar quiero dejarlo con un texto que dice la Biblia. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificar y darle la herencia con los santificados. Amado pastor, muchísimas gracias. Confiamos en Dios que